vamos a estudiar un sistema en contacto con un reservorio de calor con el que puede intercambiar dos cosas, energía y partículas. Entonces vamos a estudiar ese sistema. Para estudiar ese sistema vamos a considerar un ensamble, es decir, vamos a considerar que podemos preparar el mismo sistema una gran cantidad de veces bajo las mismas condiciones y que ese sistema que estamos preparando bajo las mismas condiciones tiene la particularidad que puede intercambiar energía y puede intercambiar partículas con el reservorio de calor. Vamos a suponer lo mismo que como hicimos cuando estudiamos el ensamble canónico. En este caso, en el caso de intercambiar, además de energía, intercambiar partículas, se le conoce como ensamble gran canónico o ensamble canónico grande. Esos dos nombres aparecen en la literatura. Em, para este caso que vamos a estudiar ahora, vamos a suponer lo que les estaba diciendo hace un momento, que este sistema combinado, bueno, que el sistema A va a ser el sistema que nos interesa estudiar, está en contacto térmico con un sistema A' que actúa como reservorio de calor. Y vamos a suponer que el sistema combinado AA' está aislado, por lo tanto la energía total se conserva, o sea, la suma de la energía del sistema y A' va a ser constante, y además el número total de partículas del sistema también se conserva, es decir, el número de partículas en A va a ser, el número de partículas en A más el número de partículas en A' va a ser una constante. La pregunta que nos hacemos acá es, ¿cuál es la probabilidad P sub R que el sistema A se encuentre en el estado erésimo con energía E sub R y con N sub R partículas? Recordemos rápidamente el ejemplo con los dados que ya estudiamos. Si nosotros queremos calcular la probabilidad de un conjunto de los dos dados, que vamos a suponer que los dos dados tienen un acople débil, y que vamos a usar el dado rojo para calcular la probabilidad de que el dado 1 quede en cara 1. Si yo el dado 1 lo tengo en cara 1 cuando lanzo simultáneamente los dos dados y fijo la cara del dado blanco en 1, entonces llego a la conclusión que el dado que el dado rojo va a estar en uno de los 6 posibles estados. Cuando miro esos 6 posibles estados, encuentro esto, que para el estado, o sea, que para cada uno de de las 6 posibilidades, es decir, cuando está con la cara 1, el número de estados del dado rojo es 6, cuando está en la cara 2, el blanco también tenemos 6. Entonces vemos que el número total de estados que puede tener el dado rojo van a ser 36. Usando el concepto de probabilidad, suponiendo que dejo fijo el dado 1, el dado blanco en 1, y divido la probabilidad correspondiente a cuando tengo el dado en 1, es decir, esta de acá, por la suma de todas esas probabilidades, encuentro nuevamente que la probabilidad de obtener el valor de 1 va a ser de un sexto. En este caso estoy diferenciando los dos dados, miren que uno lo tengo blanco y otro rojo, pero este ejemplo bastante trivial nos sirve para recordar cómo nosotros podemos calcular con la probabilidad, con el número de estados del sistema grande, o sea, de reservorio, cómo podemos inferir información del sistema que está en contacto térmico con él. Esto es muy importante porque el reservorio de calor lo vamos a suponer que está a una temperatura determinada y que esa temperatura se mantiene aproximadamente constante. Entonces es conveniente hacer el análisis de esta forma. Entonces, si hacemos el análisis de esta forma, encontramos que para el sistema, ya no en dados, sino en el sistema que tenemos acá, la probabilidad de encontrar al sistema A en un estado R la podemos determinar con base en la cuenta de estados en el sistema grande. Y en el sistema grande sería dividir el número de estados, ¿sí?, del sistema grande cuando el sistema A está en estado R sobre el total de probabilidades. Entonces vamos a calcular este valor de acá. Para calcular este valor de acá vamos a aprovecharnos del hecho que este sistema es mucho más grande que el reservorio, es mucho más grande que el sistema que nos interesa. Entonces nosotros podemos estudiar esos números grandes, acordemos que el número de estados es un número muy grande, lo podemos estudiar
de una manera más suave, es decir, que la curva se vuelve un poquito más suave si sacamos logaritmos. Entonces vamos a mirar cómo esta función logaritmo se comporta cuando estudiamos el caso de que la energía del estado del sistema A es mucho, mucho menor que la energía total del sistema y obviamente también mucho menor que la energía del sistema A'. En ese caso nosotros podemos aproximar esa energía, ese número de estados, con el número de estados cuando el sistema, el reservorio, tiene la energía total y el número total de partículas. Y acá tenemos estos dos parámetros, que sería el parámetro beta que ya hemos calculado, que sería el inverso de KBT, y el parámetro alfa que ahora que lo estamos introduciendo en este momento y que va a estar relacionado con el potencial químico, como vamos a mirar ahorita. Entonces, aquí encontramos nuestra expresión para el número de estados, ¿sí?, que tenemos en el numerador del cociente con el que calculamos la probabilidad de que el sistema A esté en el estado de décimo. Y tiene la misma forma, la misma estructura de cuando calculamos para el ensamble canónico, con la diferencia que ahora tenemos número de partículas de acá. Entonces, en este caso, la probabilidad de encontrar el sistema en el estado de décimo va a ser de esta forma. Además del parámetro beta, vamos a tener el parámetro alfa, y ya no solamente tenemos que sumar para la función de partición en la energía, sino que también tenemos que sumar en los diferentes números de partículas. Aquí un concepto muy importante que se introduce en este momento corresponde al potencial químico. El potencial químico se define como la variación de la energía respecto a la variación del número de partículas. Y es un concepto muy importante cuando queremos estudiar cómo se intercambian partículas entre sistemas. Por ejemplo, cuando dos semiconductores, uno tipo N y uno tipo P, se ponen en contacto térmico en la formación de una unión semiconductora NP. Por ejemplo, cuando se forma en silicio, se forma un diodo NP. En el momento de que se alcance el equilibrio térmico, el potencial químico del material tipo N igual al potencial químico del material tipo P. Eso quiere decir que la variación de partículas para la energía en la que está el sistema va a ser la misma hacia la derecha que a la izquierda, es decir, van a alcanzar el equilibrio termodinámico. Entonces, estos conceptos el concepto de potencial químico es muy útil para estudiar sistemas donde se intercambian partículas. Como ya habíamos definido el parámetro beta como la derivada parcial del número de estados con respecto al número de partículas NR, entonces nosotros podemos aplicar la regla de la cadena para definir este parámetro alfa en términos del parámetro beta. Si aplicamos regla de la cadena, miren que aquí nos queda el parámetro beta, y esta de acá sería la definición del potencial químico. Eso quiere decir que el potencial químico está en términos del parámetro alfa, de esta forma. Y con esto encontramos la expresión para la función de partición que normalmente está en los libros, ¿no? Es la suma de estas exponenciales de Euler, de menos beta, energía del estado de décimo, por mu, o sea, por el potencial químico en el que se encuentra el sistema. Ya ahora el sistema está a una temperatura y a un cierto potencial químico, y el número de partículas. Ahora, si lo colocamos en términos del número de estados, aquí me faltó agregarle el n, ¿no? El número de estados con una cierta energía y un cierto valor de partículas, aquí le falta el n, ¿sí? Entonces quedaría de esta forma. Tengan en cuenta que la diferencia entre los dos es que en esta sumamos sobre el número de estados, de microestados del sistema, mientras que acá sumamos en los valores posibles de energía y número de partículas. Esta sería la función de partición para un potencial gran canónico, o también como se conoce, un potencial canónico grande.